Eh, Básicamente lo que vamos a hacer, como hemos visto en el día de ayer, eh, son conceptualizaciones ligadas a los temas que estamos mirando durante esta jornada, este encuentro. En el día de ayer estuvimos viendo las unidades territoriales. Hoy continuamos a tocar un poco más sobre las unidades territoriales desde la perspectiva de su definición, o sea, la acción propia de un técnico estudiando el territorio para definir y para delimitar estas unidades que vimos ayer brevemente. Y luego trabajaremos lo que son la unidad del paisaje, también como concepto. Recuerden, por lo menos desde la perspectiva de lo que hemos conversado ayer y en la misma línea de eso de ayer hasta hoy, lo que estamos intentando es que podamos asociar a los conceptos una perspectiva práctica. Porque en el fondo, yo sé que ya me he enterado hoy que muchos de ustedes están incluso incursionando en levantamientos de espacios, de espacios urbanos. Y es importante que vayamos asociando con esos levantamientos, con ese taller, los conceptos que vamos mirando en el encuentro. Entonces, vamos a repetir un poco de lo que hablábamos sobre las unidades territoriales. Recordemos que son básicamente divisiones que nos permiten, nos ayudan con la administración y gestión del territorio. Son instrumentos o herramientas que nos permiten también hacer una planificación, un ordenamiento. Eso es simplemente la misma concepto que hemos visto en el día de ayer. Con relación a lo que es una unidad del paisaje, es básicamente el conjunto de elementos que hacen que una parte del territorio se diferencie de otra. Esa es una forma simplificada. Si quieren poder leer ya a nivel académico qué dicen los expertos, pueden leer, les he compartido una cita de Mazzoni, Elizabeth Mazzoni, que ya elaboran un concepto un poquito más ampliado. Pero básicamente es eso. ¿Qué hace? ¿Qué conjunto de elementos se reúnen o se pueden identificar en un territorio que hace que una parte de ese territorio sea diferente de otra? Y obviamente cuando hablamos de paisaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante en profundidad, esa diferenciación siempre tiene un componente perceptual. Y qué bueno que se puede ver una línea continua de conexión entre los conceptos que vamos tocando, porque me parece a mí, bueno, no me parece, estoy seguro, de que ayer Ana Moyano cerraba su conferencia precisamente hablándonos un poco de lo que es la visualización y también de la percepción del territorio. Pues hoy vamos a manejar un poco de eso desde la perspectiva del paisaje. Ahora bien, ¿cómo se han hecho las divisiones, las definiciones de las unidades territoriales que hemos mencionado en el día de ayer? ¿Cómo un técnico es capaz de utilizar una serie de herramientas? ¿Qué pasos, qué procesos se deben dar para que una cantidad de espacio de un país, por ejemplo, un territorio determinado, pueda subdividirse en esas unidades que vimos, administrativas, políticas, de gestión? No vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos. Recordemos que estos conceptos que vamos viendo simplemente son asociaciones básicas de definiciones que debemos tener en la mente para poder hacer los trabajos que vamos a realizar en taller. Y entonces simplemente vamos a enunciarlo, tener una idea general de lo que estamos conversando, de forma de que aquella persona que le pueda interesar a profundidad de esto pueda entonces, a partir de las referencias, indagar con mayor detalle. A la derecha se ve una serie de pasos sucesivos. Mire la línea como una flecha indica una sucesión de pasos, y a la izquierda cada uno de esos pasos está siendo descrito de una forma operativa. O sea, cuál es el proceso que identifica cada paso de cara a la definición de unidades territoriales. Estamos hablando en concreto de cómo se define una provincia, cómo se define un municipio. Claro, hay aspectos y detalles que no tocaremos en esta conversación que tienen que ver con ámbitos legales, con ámbitos políticos, que son interesantes también. Esta vez vamos a manejarlo desde la perspectiva técnica, o sea, territorial. Entonces, hay algunas cosas, algunas de esas definiciones que son básicamente obviedades, ¿no? Vamos a detallar quizás alguna que otra, pero en general es muy fácil de identificar a qué se refiere cada paso. Por ejemplo, la identificación
al momento de abordar una definición de unidades territoriales, el primer paso es la identificación. Y para eso hay que tomar el territorio como si fuera un elemento nuevo y ver qué características tiene ese territorio que justifican la creación de una nueva unidad territorial. Básicamente, lo que haríamos en esta parte es un estudio, un análisis pormenorizado del territorio, de forma de que podamos ver por contraste, esta nueva área a definir con relación a lo que ya existe. A partir de allí empiezan un proceso técnico que sigue con la modelización. Ahí tienen que ver con el manejo de procesos. O sea, qué procesos se dan en esa área determinada que se está estudiando, y empieza también a simplificar de forma esquemática esos procesos en una jerarquización y un estudio de sus interacciones. Un modelo no es más que una simplificación esquemática de un proceso complejo. Entonces, básicamente lo que intentamos es analizar y estudiar la forma en que se comporta esa zona que estamos definiendo. A partir de allí, entonces, entra la propia definición. Y esa tiene que ver no solamente con la situación actual de lo que estamos definiendo, sino también de cara a futuro, cuál podría ser su comportamiento. Importante esa perspectiva, porque es lo que garantizaría la sostenibilidad. A partir de allí entramos entonces a lo que sería la limitación, ¿no? A la delimitación, que su nombre indica, ¿no? Una definición del espacio a través de herramientas que vamos a ver en el siguiente slide, en la siguiente diapositiva. Esas herramientas nos permiten no solamente estudiar el territorio físico, sino también representarlo cartográficamente para poder ser comprendido a una escala más viable, y luego también utilizado esas herramientas, esos elementos como mapas, como gráficos, para planificar, ¿no? A partir de luego de la delimitación surge entonces, o más bien se va a un siguiente paso, que es la proyección. Esa proyección está atada muy de la mano a la participación social, a la participación ciudadana. Porque lo que intentamos es, a través del imaginario, entender las expectativas de esa población respecto a la nueva delimitación que se ha dado. A partir de este paso, conjuntamente con esa participación social, esa proyección nos llevará entonces a planificar a través del siguiente paso, que es el ordenamiento, que ya hemos tocado ese concepto ya en varias ocasiones, o sea, lo hemos visto varias veces en el día de ayer, y Stephanie también nos introdujo a él en la primera jornada de trabajo de este encuentro. Por último, una vez definido, una vez delimitado, una vez ordenado esa porción de territorio, esa nueva unidad territorial, entonces se viene al siguiente y último paso, bueno, que es iterativo obviamente, porque en un momento eso tiene una validez en el tiempo, que es la gestión. Y la gestión tiene mucho que ver con el propósito y fin propio de lo que es la unidad territorial. O sea, uno de los elementos que hemos visto en el día de ayer que permite una unidad territorial es facilitar la gestión de recursos, la gestión administrativa, la gestión política y otras gestiones asociadas a esa demarcación o delimitación del territorio. Entonces, a grosso modo, sin entrar mucho en detalles, me gustaría que asociáramos una serie de herramientas de carácter técnico a esos procesos que hemos visto en el punto anterior, sin el interés de definirla por cada uno de los procesos, sino de forma general. Hoy en día tenemos la dicha de contar con mucha tecnología asociada a este proceso de definición de unidades territoriales. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, los sistemas de información geográfica que vamos a trabajar más adelante y que quizás ya ustedes están tocando y manipulando en los talleres o lo harán en los talleres que corresponden a este encuentro. Hay metodologías de acercamiento a la población para los procesos de participación fundamentales, como vimos anteriormente en varios pasos del proceso de delimitación de unidades territoriales, como por ejemplo metodología de la transdisciplinaridad, talleres que permiten la evaluación técnica, talleres de encuentro y de socialización y comunicación
a la población de los procesos de definición de estas unidades, así como trabajo de campo que implica levantamientos en físico, creación de hitos, la cartografía de esos trabajos de campo. Todas estas herramientas se utilizan en cada uno de los pasos y de forma conjunta, no de forma definitiva, pero transversalmente, en ese proceso de definición de unidades territoriales. Pasando ya al segundo elemento que nos compete en el encuentro de hoy, que tiene que ver, como decía hace un momentito, con la definición de unidad de paisaje, o sea, la visión del territorio ya desde una perspectiva subjetiva, ¿no? De la perspectiva de la población, de cómo se percibe el territorio desde la perspectiva de la población, que básicamente es lo que define, según el Convenio Europeo de Paisaje en el 2000, el concepto de paisaje. Ahí lo tengo literalmente, solamente les dejo en un esbozo de los conceptos generales, para luego que si alguien quiere profundizar, pues ahí tenga la cita textual. El paisaje tiene una herramienta fundamental que es esencial para la planificación, que es la unidad de paisaje. Como dije al principio, esa unidad de paisaje permite diferenciar un territorio de otro según sus características. Y permite esto también poder, a partir de esa diferenciación en escala, ¿no? Porque podríamos tener distintas percepciones del espacio o del territorio según la escala a estudiar, y recordemos los conceptos que vimos ayer de escala para que vayamos viendo esa lógica en que se conecta un tema con el otro. Hay que tomar en cuenta que estas también no solamente consideran la parte física del territorio, también consideran una relación del ser humano a nivel social, económico, cultural, y eso forma también parte de esa unidad de paisaje. Hay que entender que el paisaje, entendido en su forma contemporánea, tiene que ver con percepción, no solamente también el carácter, tiene que ver con identidad y tiene que ver no solamente percepción en el sentido simple de lo visual, ¿no? Porque normalmente se asocia el paisaje a lo visto. Hay una complejidad detrás de la percepción asociada a los sentidos que permite que tengamos no solamente lo visual del paisaje, sino también paisajes sonoros, paisajes olfativos, y que la relación hombre-territorio se acompleja a partir de los sentidos, y eso forma parte también de estos estudios. De la misma manera en que nosotros tenemos que utilizar una serie de herramientas para definir unidades territoriales, cuando hablamos de estas unidades de paisaje, que son una base también para la planificación del territorio desde la perspectiva de la percepción, utilizamos también una serie de herramientas que van a enfocarse a ciertos factores que describen o componen el territorio o las unidades de paisaje particularmente. Son factores físicos, factores bióticos o variables bióticas, factores económicos o de uso y aprovechamiento, factores socioculturales y factores del medio perceptual. Hay algunos elementos de estos que se pueden asociar muy rápidamente, pero vamos a resaltar algunas ideas asociadas a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la morfología y la estructura del paisaje, del territorio, se corresponde con los elementos o factores físicos, definen ese componente de esa unidad de paisaje. Y esta básicamente tiene que ver con la forma, es un elemento estructurante de todos los demás componentes que vemos viendo citados aquí en pantalla. La parte biótica tiene que ver con lo que recubre el suelo, la parte natural que recubre el suelo, y está asociado claramente al aprovechamiento y el uso. Por lo tanto, hay una interrelación entre un factor y otro dentro de esa misma unidad. Con relación a los elementos y factores socioculturales, hay que tomar en cuenta que dentro del estudio del paisaje y en la definición de unidades de paisaje, no solamente se contemplan las formas
en que, como dijimos, se aprovecha ese territorio, ese espacio, sino también la forma en que se ha interactuado a la población, ¿no? Los asentamientos humanos, que son un elemento determinante en el cambio y afectación de ese territorio, cómo a lo largo del tiempo ha sido esa relación. ¿A través de qué? A través de su intervención, o sea, cómo se comporta el ser humano ocupando con espacios de población ese territorio, cómo lo aprovecha a través de los cultivos, cómo lo aprovecha a nivel económico también, o sea, se asocia los factores socioculturales con los factores económicos, etc. Por lo tanto, allí van a aparecer los levantamientos que tienen que ver con infraestructura, los levantamientos que tienen que ver con aprovechamiento de los recursos, los levantamientos que tienen que ver con la modificación del territorio desde la perspectiva humana. Y por último, los factores del medio perceptual, lo mencionábamos hace un rato, tienen que ver en cómo se visualiza, se percibe, se siente a través de los sentidos, obviamente, y valga la redundancia, este paisaje y la relación en cómo ha sido ocupado. O sea, qué se ve y desde dónde se ve, qué se escucha y desde dónde se escucha. De manera de que también refleja la interacción hombre o sociedad con el territorio, este factor del medio perceptual. Entonces, con relación a las unidades de paisaje, es importante entender lo que significa para el ordenamiento. Es una herramienta que simplifica la forma en que una caracterización de un territorio puede ser percibido, ¿no? Generando un paisaje. Entonces, me gustaría dejarles a ustedes con esta pregunta a propósito del tema que sigue, ¿no? Que tiene que ver con los tejidos degradados de alta vulnerabilidad. Y esta imagen, que es de una zona muy conocida de Santo Domingo, pude haber elegido cualquier otra zona con la misma calidad de ocupación. Es la zona de Domingo Sabio. Y queda ahí la pregunta que da apertura al siguiente tema, donde el arquitecto Minaya y Ana Moyano nos van a hablar un poco sobre ese tipo de tejidos, para ver si podemos reflexionar el hecho de que el barrio, en la forma que lo estamos estudiando, no como unidad territorial, sino como tejido degradado de alta vulnerabilidad, puede ser considerado o no una unidad de paisaje para su estudio y comprensión a una escala determinada. Les dejo en compañía, igual que en el tema de ayer, de una serie de referentes que amplían los conceptos que hemos dado, y con muchas gracias por la atención.